Bienvenidos. Este es el día número 82. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de los Números, del libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. Oramos todos los días. Pedimos la gracia del Espíritu Santo, porque no queremos descubrir en la Escritura nuestros pensamientos, sino el querer de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Números, capítulo 28. El Señor dijo a Moisés: transmite esta orden a los israelitas. Pongan cuidado de presentarme a su debido tiempo la ofrenda de alimentos que me pertenece, los sacrificios que se queman con aroma agradable a mí. Diles también: cada día ofrecerán 2 corderos de 1 año y sin defecto, como holocausto perpetuo. Los ofrecerán uno por la mañana y el otro a la hora del crepúsculo, con una oblación consistente en la 10ª parte de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con 1,5 litros de aceite puro de oliva. Este es el holocausto perpetuo que fue ofrecido en la montaña del Sinaí, como ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. La libación correspondiente será 1,5 litros de bebida fuerte por cada cordero, y se ofrecerá al Señor en el santuario. A la hora del crepúsculo ofrecerás el 2º cordero, con la misma oblación y la misma libación de la mañana. Es una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. El día sábado ofrecerán 2 corderos de 1 año y sin defecto, con una oblación consistente en 2/10 partes de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con aceite y su correspondiente libación. Es el holocausto sabático que se añadirá cada sábado al holocausto perpetuo y a su libación. El primer día de cada mes ofrecerán al Señor como holocausto 2 novillos, 1 carnero y 7 corderos de 1 año y sin defecto. También ofrecerán 3/10 partes de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, como oblación por cada novillo, 2/10 partes de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, como oblación por el carnero, y 1/10 parte de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, como oblación por cada cordero. Así el holocausto será una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Las libaciones correspondientes serán de 3 litros de vino por el novillo, de 2 litros por el carnero y de 1,5 litros por el cordero. Este será el holocausto mensual para todos los meses del año. Además del holocausto perpetuo, se ofrecerá al Señor un chivo como sacrificio por el pecado, con la libación correspondiente. El día 14 del primer mes será la Pascua del Señor, y el 15 de ese mismo mes será un día de fiesta. Durante 7 días comerán panes ácimos. El primer día habrá una asamblea litúrgica y no harán trabajos de ninguna clase. Además, presentarán como ofrenda que se quema en holocausto al Señor 2 novillos, 1 carnero y 7 corderos de 1 año y sin defecto. Con ellos presentarán como oblación por el novillo 3/10 partes de una medida de harina de la mejor calidad amasada con aceite, 2/10 partes por el carnero y 1/10 parte por cada uno de los 7 corderos.
También se ofrecerá un chivo como sacrificio por el pecado, a fin de realizar el rito de expiación en favor de ustedes. Harán todo esto, además del holocausto matutino, que se ofrece como holocausto perpetuo. Así lo harán cada uno de esos 7 días. Es una ofrenda de alimentos que se quema con aroma agradable al Señor y se añade al holocausto perpetuo y a su oblación. El 7º día habrá otra asamblea litúrgica y no harán trabajos de ninguna clase. El día de las primicias, cuando ofrezcan al Señor en la fiesta de las semanas una oblación de frutos recién madurados, tendrán una asamblea litúrgica y no harán trabajos de ninguna clase. También ofrecerán como holocausto de aroma agradable al Señor 2 novillos, un carnero y 7 corderos de 1 año. Con ellos presentarán como oblación por cada novillo 3/10 partes de una medida de harina de la mejor calidad amasada con aceite, 2/10 partes por cada carnero y 1/10 parte por cada uno de los 7 corderos. También se ofrecerá un chivo como sacrificio por el pecado, a fin de realizar el rito de expiación en favor de ustedes. Harán todo esto con sus correspondientes libaciones, además del holocausto perpetuo y su oblación. El primer día del 7º mes tendrán una asamblea litúrgica y no harán ninguna clase de trabajo. Este será para ustedes el día de la aclamación. En él ofrecerán como holocausto de aroma agradable al Señor un novillo, un carnero y 7 corderos de 1 año y sin defecto. También presentarán como oblación por el novillo 3/10 partes de una medida de harina de la mejor calidad amasada con aceite, 2/10 partes por el carnero y 1/10 parte por cada uno de los 7 corderos. Igualmente se ofrecerá al Señor un chivo como sacrificio por el pecado, a fin de practicar el rito de expiación en favor de ustedes. Todo esto, además del holocausto mensual y de su oblación, del holocausto perpetuo y de su oblación, y de las libaciones prescritas como aroma agradable, como ofrenda que se quema para el Señor. El 10º día de ese 7º mes tendrán una asamblea litúrgica, ayunarán y no harán ninguna clase de trabajo. Además, ofrecerán al Señor como holocausto de aroma agradable un novillo, un carnero y 7 corderos de 1 año y sin defecto, con la oblación correspondiente, 3/10 partes de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, por el novillo, 2/10 partes por el carnero y 1/10 parte por cada uno de los 7 corderos. También se ofrecerá un chivo como sacrificio por el pecado. Todo esto, además de la víctima por el pecado ofrecida en la fiesta de la expiación, del holocausto perpetuo, de su oblación y de sus correspondientes libaciones. El día 15 del 7º mes tendrán una asamblea litúrgica. No harán ninguna clase de trabajos y durante 7 días celebrarán una fiesta de peregrinación en honor del Señor. Ofrecerán como holocausto de aroma agradable al Señor 13 novillos, 2 carneros y 14 corderos de 1 año y sin defecto, con su oblación de harina de la mejor calidad amasada con aceite, 3/10 partes de una medida por cada uno de los 13 novillos, 2/10 partes por cada uno de los 2 carneros y 1/10 parte por cada uno de los 14 corderos. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su oblación y su libación. El 2º día ofrecerán 12 novillos, 2 carneros y 14 corderos de 1 año y sin defecto, con las oblaciones y libaciones prescritas
según el número de novillos, de carneros y de corderos. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su oblación y sus libaciones. El tercer día ofrecerán 11 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto, con las oblaciones y libaciones prescritas, según el número de novillos, de carneros y de corderos. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su oblación y su libación. El cuarto día ofrecerán 10 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto, con las oblaciones y libaciones prescritas, según el número de novillos, de carneros y de corderos. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su oblación y su libación. El quinto día ofrecerán 9 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto, con las oblaciones y libaciones prescritas, según el número de novillos, de carneros y de corderos. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su oblación y su libación. El sexto día ofrecerán 8 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto, con las oblaciones y libaciones prescritas, según el número de novillos, de carneros y de corderos. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su oblación y su libación. El séptimo día ofrecerán 7 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto, con las oblaciones y libaciones prescritas, según el número de novillos, de carneros y de corderos. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su oblación y su libación. El octavo día tendrán una reunión solemne y no harán ninguna clase de trabajo. Ofrecerán como holocausto, como ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor, un novillo, un carnero y 7 corderos de un año y sin defecto, con la oblación y las libaciones prescritas, según el número de novillos, de carneros y de corderos. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su oblación y su libación. Estos son los sacrificios que ustedes ofrecerán al Señor en sus fiestas, además de sus ofrendas votivas y voluntarias, de sus holocaustos, oblaciones y libaciones, y de sus sacrificios de comunión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 83. Canto. Salmo de Asaf. Oh Dios, no te quedes callado. Dios mío, no guardes silencio, no permanezcas inmóvil. Mira cómo se agitan tus enemigos y alzan la cabeza tus adversarios. Hacen planes contra tu pueblo y conspiran contra tus protegidos. Dicen, vamos a eliminarlos como nación, que ya ni se mencione el nombre de Israel. Así conspiran de común acuerdo y sellan una alianza contra ti. Son los campamentos de Edom, los ismaelitas, moabitas y agarenos, Gebal, Amón y Amalec, Filistea con los habitantes de Tiro. Hasta los asirios se aliaron con ellos y prestaron ayuda a los descendientes de Lot. Trátalos como a Madián y como a Sísara, como a Jabín en el torrente Quizón. Ellos fueron exterminados en Endor y se convirtieron en abono de la tierra. Trata a sus jefes como a Oreb y a Zeeb, y a sus príncipes como a Seba y a Salmaná, los que dijeron, conquistemos para nosotros los territorios de Dios. Conviértelos, Dios mío, en hojarasca, en paja agitada por el viento, como fuego que abrasa la selva, como llama que incendia las montañas, persíguelos con tu tormenta, llénalos de terror con tu borrasca. Cúbreles el rostro de ignominia para que busquen tu nombre, Señor.
queden avergonzados, aterrados para siempre, y desaparezcan llenos de confusión, para que reconozcan que solo tú llevas el nombre de Señor, el Altísimo sobre toda la tierra. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos del 1 al 15. Atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, como de costumbre, se dirigió a ellos y discutió durante 3 sábados basándose en la Escritura. Explicaba los textos y demostraba que el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos. Y el Mesías, afirmaba, es este Jesús que yo les anuncio. Algunos se convencieron y se unieron al grupo de Pablo y de Silas, lo mismo que un gran número de adoradores de Dios, de paganos y no pocas mujeres influyentes. Llenos de envidia, los judíos reunieron un grupo de gente de la calle y promovieron un alboroto, sembrando la agitación en la ciudad. Entonces se presentaron delante de la casa de Jasón en busca de Pablo y de Silas para conducirlos ante la asamblea del pueblo. Como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad gritando, «Esos que han revolucionado todo el mundo han venido también aquí y Jasón los ha recibido en su casa. Toda esta gente contraviene los edictos del emperador, pretendiendo que hay otro rey llamado Jesús». Estos gritos impresionaron mucho a la multitud y a los magistrados, y solamente después de haber exigido una fianza de parte de Jasón y de los otros, los pusieron en libertad. Esa misma noche, los hermanos hicieron partir a Pablo y a Silas hacia Berea. En cuanto llegaron, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Como estos eran mejores que los de Tesalónica, acogieron la palabra con sumo interés y examinaban todos los días las Escrituras para verificar la exactitud de lo que oían. Muchos de ellos abrazaron la fe, lo mismo que algunos paganos, entre los cuales había mujeres de la aristocracia y un buen número de hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo había anunciado la palabra de Dios también en Berea, fueron allí a perturbar a la multitud sembrando la agitación. Entonces los hermanos hicieron partir inmediatamente a Pablo en dirección al mar. Silas y Timoteo, en cambio, permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas y luego volvieron con la orden de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.